estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Y fíjense en lo que dice: puerta estrecha y camino angosto. Puerta estrecha y camino angosto. Ahí está, la palabra de Dios está diciendo algo claramente, que van a ser muy pocos los del pueblo de Dios, van a ser muy pocos los que verdaderamente sean escogidos por el Señor. El llamado que el Señor nos hace es de seguirlo y por medio de sus promesas, y también hay mandamientos. Nosotros tenemos promesas que alcanzar y mandamientos que cumplir. De más está decir que la voluntad la tenemos que seguir, la de Dios, no nuestra voluntad. Pero acá hay algo muy importante, porque muchas veces el pueblo de Dios malentiende el mensaje. Piensa que en la cantidad de gente está el éxito. Cuanto mayor gente, significa que el ministerio tiene mayor éxito. Y fíjense que todo lo contrario, fíjense lo que dice la palabra: pocos. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y el camino que lleva a la vida eterna, pocos lo hallan. O sea que siempre va a ser una minoría. A diferencia del mundo, que el mundo es multitud de personas en un lugar, acá el Señor está diciendo que es un grupo pequeño de gente. No es mucha gente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios es llamado a estar en santidad, justicia y pureza. ¿Qué es estar en santidad? Estar en santidad es ser apartado del mundo, de un mundo perdido. Aunque no podamos romper definitivamente nuestra relación con la gente que está en el mundo, porque si no, no sería necesario irnos de acá y estar en el cielo. Pero estamos acá. Pero aún así el Señor dice que nosotros somos santos. Él nos justificó y por Jesucristo nosotros somos santos. Santo es apartado del mundo. Se nos pide enfáticamente no ser amigos del mundo. Eso sí se nos pide, eso es un mandamiento. Cuando empecé el mensaje recién dije que nosotros somos llamados a alcanzar promesas y a cumplir mandamientos. Y uno de los mandamientos que nos da el Señor Jesucristo es no ser amigos del mundo. Segunda de Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad. O sea, el Señor nos llamó a ser santos, a ser apartados, un pueblo escogido, un pueblo que no se mancha, no se contamina con el mundo. No quiere decir que no tengamos trato con el mundo, significa que no tenemos que ser partícipes con las obras que hace la gente del mundo. Mateo 22:14 dice, Jesús nos dice: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Los discípulos de Cristo siempre serán en poca cantidad. ¿Por qué en poca cantidad? Porque para ser discípulo hace falta renuncia, tiene que haber una renuncia a los deseos mundanos. Si no hay renuncia, ¿qué significa si no hay renuncia? Si no hay renuncia, la persona no puede ser discípulo y no puede ser escogido. ¿Cuánta gente empieza bien siendo llamada y después termina en cualquier cosa? ¿Cuánta gente que es llamada empieza bien, el llamado lo recibe y después se termina perdiendo, se envanecen? Vamos a leer en Tito, capítulo 2, versículo 12. Enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué el Señor nos pide a nosotros que vivíamos sobria y justamente y piadosamente? Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos una misión, somos llamados a una misión. El Señor nos llamó a una misión y también nos llamó para ese gran momento de la manifestación del Señor Jesucristo. Pero vamos a enfocarnos al tema del llamado, que es el tema de hoy. ¿Qué produce el llamado en la vida del cristiano, en la vida de una persona? El llamado lo que produce en la vida de una persona es la separación del mundo. Por eso es un camino estrecho. Y hay algo importante en este camino estrecho, que hay un peligro de desviarnos. Y fíjense que si es un camino estrecho,
Hay dos abismos, un abismo a la izquierda y un abismo a la derecha. Es estrecho. Tenemos que caminar bien firmes en ese camino, porque corremos el peligro de desviarnos. Es un camino que pocos quieren transitar, porque es necesario separarse del mundo. ¿Por qué camino estrecho? Tenemos que separarnos del mundo. Que la gente te dé vuelta a la cara y no te habla, significa que es estrecho. Que tengas que dejar cosas que vos querés hacer en este mundo es un camino estrecho. Que tengas que renunciar a proyectos que tenías haciendo y que en el medio de ese proyecto el Señor te llame es un camino estrecho. ¿Por qué? Porque implica sacrificio que nadie lo quiere hacer. Por ejemplo, que el matrimonio sea una sola vez y para toda la vida y la gente decida separarse y recasarse. Esa gente, ¿qué podríamos decir? ¿Está en el camino estrecho? El camino estrecho es un camino de sacrificio. Es un camino de entrega, de renuncia a los deseos mundanos. El deseo de toda persona, por ejemplo, cuando se separa, ¿qué es? Volver a casarse. Salirse de los mandamientos del Señor. Ven, por eso es muy importante renunciar a los deseos del mundo, lo que yo quiero. Otro mandamiento del Señor. Otro mandamiento importante del Señor, para que el matrimonio sea sin mancilla. Que esperen hasta el matrimonio para llegarse con su novia, por ejemplo. ¿Y quién cumple ese mandamiento? ¿Quién lo cumple? El 1% de los cristianos. ¿Por qué? Porque le parece muy estrecho el camino. El camino estrecho no es para cualquiera. Por eso dice que el Evangelio es para valientes. Si no cualquiera, estaría lleno. Por eso, cuando hay, por ejemplo, campañas evangelísticas, se llena de gente. Y hay mucha gente que dice, se convirtieron tantas personas. No, fueron llamados tantas personas. Ahora convertirse y caminar por este camino estrecho, ¿quién va a caminar? Va a mantenerse en ese camino estrecho. Por eso dice que pocos, el Señor dice pocos, frenan el estandarte de éxito del mundo que dice por mucho es el éxito. No, acá el Señor dice por poco. El Señor siempre es contrario al mundo. El mundo va por los números y el Señor va por la calidad. No, pocos. Pocos están dispuestos a hacer un sacrificio por el llamado. Son pocos. Hay, pero pocos. Y cuando hay mucha gente, muchos pastores que se confunden y dicen, cuanto más gente hay, no. Quizás sean pocas personas. Porque caminar por el camino, ¿quién quiere caminar por el camino angosto si le cuesta mucho? Imagínense que con mucha dificultad se salva el justo, dice, porque precisamente el camino es angosto. Hay que separarse del mundo, separarse de lo que uno quiere, de la vanagloria de este mundo, de querer ser alguien. Yo quiero ser mi nombre que esté grande en un lugar. Hay muchas cosas a las que nosotros tenemos que renunciar. Yo quiero agradar al Señor y tengo que someterme al Señor. Por eso dice un camino muy angosto. Pero es una renovación continua. Nosotros continuamente tenemos que estar renunciando a todo deseo mundano. Esta separación del mundo es continua, todos los días. No es que se da una vez y para siempre la separación del mundo. No es algo que se da todos los días, porque todos los días nosotros estamos en esta naturaleza caída, estamos en este cuerpo, y constantemente tenemos que decirle al Señor que nos dé ese auxilio. ¿Qué otra cosa produce el llamado cuando el Señor nos llama? Una separación entre el cristiano de apariencia y el cristiano real. El cristiano que es de boca y el cristiano legítimo, el cristiano que simpatiza con el Señor y el cristiano que tiene una comunión continua con Jesús. Es casi imposible rendir nuestra vida a Jesús y llamarlo Señor si no andamos en el Espíritu, por ejemplo. Si una persona no anda en el Espíritu, es imposible que haga la voluntad del Señor. Vamos a ir al Evangelio de Mateo,
Vamos a ir al Evangelio de Mateo para leer esta palabra. Mateo capítulo 7, versículo 21. No todos quieren hacer la voluntad de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Y la pregunta es, ¿cuántos autollamados, personas que se autollaman, hay sirviendo en la viña del Señor? Personas que el Señor jamás le mandó a servir y están sirviendo. No tienen el aval del Señor, pero esos se pusieron en un lugar, se autonombraron y están sirviendo. ¿No les parece a ustedes que esto produce un gran daño al cuerpo de Cristo? Esto produce un gran daño a cada cristiano, porque al no ser llamado, ¿con qué naturaleza va a ministrar a la gente? Con la naturaleza carnal. No va a salir nada de la voluntad de Dios ni del Espíritu. Si es una persona proclive al pecado, va a llevar a la oveja al pecado, al precipicio. Fíjese lo importante que es ser llamado por el Señor. ¿Y qué le dirá en ese momento cuando esté en cara a cara con el Señor? Señor, Señor, yo no trabajé para ti, no, en tu ministerio, en tu obra, apartado de mí, no los conozco. Ese no los conozco significa, yo no los mandé. Yo no te mandé a que hagas lo que estabas haciendo con lo que hiciste en la tierra. Vos te pusiste ahí. ¿Cuántos hay que hacen así? ¿Cuántos hay que se ponen? Y la pregunta que nos hacemos todos, ¿todos somos llamados a la viña del Señor? Porque esta es una pregunta muy importante. Vamos a ir a un profeta de Dios, que cuando es un verdadero profeta de Dios, te va a confrontar con tu pecado. Cuando viene palabra profética de parte de Dios, va a ser como la que daba el profeta Jeremías. El profeta Jeremías era un profeta que hablaba, confrontaba a los reyes de aquel momento, confrontaba. Por eso no lo querían. El Evangelio, gente, es confrontación. El Evangelio y la palabra del Señor nos va a confrontar con nuestra vida, con los errores que nosotros tenemos. Esos son verdaderamente palabras proféticas. Vamos a ir al Evangelio de Jeremías capítulo 10. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el versículo 20 al 23. Jeremías 10, 20 al 23. Y dice la palabra de Dios, mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas. Mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto no prosperaron y todo su ganado se esparció. Fíjense lo que dice la palabra. Cuando la Biblia dice pastores se infatuaron, ¿qué significa? Gente que empezó bien y que de repente se desviaron, se volvieron atrás. Y cuando dice mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado y perecieron, está hablando del pueblo de Judá. Y la Biblia dice que las tiendas fueron destruidas por causa de pastores que se corrompieron y no tuvieron cuidado de amarrar bien la tienda, de ponerle las estacas, de anclar las estacas. La ataron así nomás, la pusieron así nomás y se destruyeron. Ustedes fíjense que las tiendas eran carpas que se ponían en el desierto para que sostengan. ¿Y qué pasó? Pastores infatuados que se desviaron provocaron que la ruina de Judá. Por eso dice el título, si ustedes se fijan en la Biblia, va a decir el título asolamiento de Judá.
Muchas veces a los cristianos se los señala, se los juzga, pero también hay que ver de quién se alimenta la oveja. Es muy importante, por eso es muy importante el llamado. El llamado no es cualquier cosa, el llamado es algo muy delicado, es algo muy serio, porque está determinando la vida de la gente a la eternidad de condenación, a la eternidad con el Señor. Por eso es algo muy serio el llamado, es algo para pensar y detenerse muchas veces a pensar, a autoanalizarse, a autoexaminarse, si verdaderamente hemos sido llamados por el Señor. Es peligroso la gente que se autonombra o se autoproclama un ministerio que el Señor no le dio, o que el Señor no lo llamó a eso. Por eso dice, apartado de mí, no los conozco. ¿Quiénes son ustedes? No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es algo muy serio, muy delicado. Fíjense que este pasaje de Jeremías, si nosotros lo leemos bien, porque la Biblia se relaciona con todos los versículos de la palabra de Dios, uno con el otro, y nos lleva a Oseas, en donde dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Lamentablemente, la gente que está siendo pastoreada, vamos a decirlo así, por hombres que no fueron llamados por Dios, van camino a la destrucción. A eso se refiere Oseas cuando dice, mi pueblo destruido por falta de conocimiento. Cuando somos pastoreados por hombres que no deben ni siquiera, no debían nunca haber estado en un púlpito, o ni siquiera tendrían que haber estado sirviendo al Señor, destruyen a la gente. ¿En qué sentido destruye mi pueblo? No podemos dejarnos apacentar por gente apóstata. Destruir significa que la persona se enfría, se confunde y se va y se pierde. ¿Qué pasa después cuando uno le habla a estas personas? Uno se la encuentra en la fila de algún lugar donde uno tiene que pagar una cuenta y se encuentra con esta gente y le dice, hace mucho que no te veo, ¿qué pasó que no te veo más en la iglesia? Y una persona abatida volvió al mundo, no quiere saber nada de las cosas de Dios. ¿Y usted piensa que eso al Señor no le duele? ¿Que al Señor Jesucristo eso no le duele? Sí que le duele. Si a nosotros nos pone mal, ¿cómo será el Señor? ¿Y por qué estás así? Porque se dejaron apacentar por gente que no era llamada. ¿Y cómo termina el postrer estado de esa persona? Peor que cuando estaba en el mundo. Porque nunca fueron llamados al servicio. Hay gente que nunca fue llamado y está llevando a la gente al error. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 22. Y dice la palabra de Dios, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Fíjense, o sea, se ponen a estar en la obra del Señor. Hay si bien muchos que son llamados, pero como el camino estrecho y después la estrechez del camino del Señor no condice con sus deseos, con sus ambiciones, entonces, bueno, van al ancho. Y ya se salieron hace mucho tiempo del estrecho, porque ya como sus ambiciones, como sus deseos no quepa en el camino estrecho, bueno, entonces, bueno, no. Y se bajan, y ellos siguen pensando que están con el Señor cuando no. Cuando el Señor dice que son pocos son los que están en mi camino. Tengamos cuidado de no caer en destrucción por ir en pos de personas que no fueron llamadas por el Señor. ¿Qué decía el apóstol Pablo y Jesús repetidas veces? Mirá que nadie os engañe. Mirá que nadie os engañe. Y el apóstol Pablo decía con vanas palabrerías. Porque hay mucha gente que dice, no se dicen pastores, se dicen conferencistas. Y tienen mucha labia. Tienen un vocabulario y la gente dice, ¿cómo habla?
Pero gente, si nosotros vamos a la palabra de Dios, vemos a Pedro, que Pedro no estudió, y ¿cómo hablaba Pedro? Porque no es la sabiduría del mundo. No se dejen encantar por la gente que tiene buen dialecto. Déjense maravillar por los milagros del Señor, por la palabra de Dios, por lo que dice Jesús, por la palabra que sale de la boca de Jesús. No por una persona que viene de no sé de dónde y tiene un dialecto. Porque después las ovejas se dispersan por dejarse fascinar. ¿Quién nos fascinó, Gálatas? Dice Pablo. El apóstol Pablo, cuando reprendía al pueblo, al pueblo del Señor, ¿quién nos fascinó, Gálatas, para salirse del Evangelio? Tenía que volver a empezar de siempre, empezando de cero. ¿Cuánta gente? A mí me pasó inclusive. Se va a la iglesia y a veces hay momentos que uno se va a la iglesia y tiene problemas. Y va a la iglesia queriendo una palabra en ese momento. Y cuando uno va a la iglesia se encuentra con show, se encuentra con entretenimiento, quizá mucho baile, cuando lo principal tiene que ser la palabra de Dios. Está bien el momento de alabanza, pero también lo principal tiene que ser la palabra. Y uno está ahí, mira el entretenimiento y tiene el corazón acongojado y está esperando palabra y quizá pasan más show, mucho baile, incluso permitido por el propio pastor porque se deja guiar porque lo hizo otra iglesia y bueno. Y se olvida de la necesidad que tiene la gente. La gente va a la iglesia porque tiene necesidad de la palabra, no de entretenimiento. Y con estas actitudes de esta gente que muchas veces no es llamada, ¿qué hace? Dispersa, porque traen de afuera, echan mano de afuera en vez de echar mano de la palabra de Dios, echan mano de metodologías de afuera, de psicología, de entretenimiento, de cosas mundanas para que a la gente le caiga mejor, cuando a la gente lo que le tiene que caer bien, lo que le tiene que acomodar es la palabra de Dios. La palabra, si no hay gente, mucha gente en la iglesia, es porque la misma palabra dice que serán pocos. No es que hay un problema, que hay la palabra debe ser que no. La palabra misma dice, estrecho es el camino y pocos son los que van a andar ahí. Es normal que haya poca gente. No es que hay que llevar a la iglesia entretenimiento, pantomima y payaso, o festejar el día de la raza, el día de la mascota. No, la palabra es la palabra, no hay que adulterar la palabra, no hay que llevar nada de afuera. Vamos a ir a Jeremías otra vez, al profeta, porque Jeremías era un profeta que exhortaba y confrontaba. El verdadero profeta es el que confronta. El falso profeta es el que te va a tirar flores. Pero el verdadero profeta de Dios es el que te va a confrontar. Fíjense la diferencia para saber uno del otro. Jeremías capítulo 23, versículo 1. Ay de los pastores, del 1 en adelante. Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde yo las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menospreciadas, dice Jehová. ¿Hay pastores llamados por Dios? Verdaderamente los hay. ¿Quién se va a encargar ahora de traer todas estas ovejas dispersadas? El Señor. No es bueno que un cristiano ande como golondrina de verano, un poco aquí, un poco allá. De vez en cuando me voy para allá. Eso no es de Dios. A eso no nos llamó el Señor, a ser golondrina.
El Señor nos llamó a estar en una casa de oración. Ahora también depende del cristiano levantarse, porque hubo otra pandemia. Está la cuarentena que uno se quedó en casa, pero antes de que esté, que del 2020, que esté la pandemia, que la gente se tenía que quedar en casa, había otra. La gente estaba tan vapuleada de no encontrar el verdadero mensaje de Dios, lo digo por experiencia, cansada de ir a iglesias y no encontrar el verdadero mensaje puro de la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? Se quedó encerrada en la cueva. Se quedó en la cueva como Elías. Había otra pandemia antes ya. La pandemia de la gente que no encontró la palabra en la iglesia y se quedó en la cueva, como Elías. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque gente que no es llamada por Dios, los autonombrados, al no tener dirección, visión, direccionamiento del Espíritu Santo, ¿qué hace? No apacienta la grey del Señor. Entonces es normal que se disperse. No juzguen a la gente que anda de iglesia en iglesia. Detrás de cada persona hay una historia. Está la gente también que no se quieren sujetar, vamos a decir la verdad. Pero también está la gente que lastimaron su corazón. Está la gente que no encontró la palabra de aliento, que encontró diversión, que encontró otra cosa en la iglesia que no era, que sabía porque es inteligente, se da cuenta que le estaban engañando, que no era de Dios y se tuvo que ir. Pero acá la palabra de Dios en Jeremías nos dice que Él mismo se va a encargar de llevar su remanente al lugar que corresponde, que el Señor le va a dar su iglesia, que no está todo perdido. Ahora en esta oportunidad que se vuelven a abrir los templos, que se reabren los templos, es la oportunidad de reconciliarse con el Señor, de volver a empezar de orar y decirle: Señor, llévame a donde verdaderamente voy a crecer y a dar fruto. Eso es lo que tenemos que hacer en este momento. El problema es que escaseaba la palabra antes de la pandemia, escaseaba tanto la palabra que la gente misma se puso en una cueva y no quería saber más. Le invitaban a la iglesia: no, ya no voy más, yo escucho la palabra en la radio, yo me reúno con un grupo de amigos para leer la palabra y no voy más. No, hay pastores. Acá dice la palabra que hay verdaderos pastores, levantados verdaderamente por Dios, que apacientan la grey del Señor. No hay que encerrarse. Cuando uno está con el Señor Jesucristo no hay corazón encerrado. Hay corazón dócil, corazón dócil a la palabra y dócil a creer que hay pastores que verdaderamente apacientan a las ovejas, que verdaderamente son llamados. Y si te quedaste esperando la dirección de Dios, es tiempo ya de levantarse. Es tiempo de dejar de estar echado y levantarse y dirigirse para servir al Señor. Vos que verdaderamente sos llamado y te quedaste por mucho tiempo callado, es tiempo ya de levantarse. Entonces dijimos que el pueblo, Oseas 4:6, que el pueblo termine destruido significa que el pueblo termine confundido y alejado de Dios. Esa es la destrucción. Mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Fue destruido significa que nosotros sabemos que apartados del Señor nada podemos hacer. Y cuando una persona se aparta del Señor, se aparta de la iglesia. Muchos dicen: el Señor está en todos lados, no es necesario ir a la iglesia. Ahora la gente se conformó. Como estuvieron tanto tiempo en cuarentena, no es necesario ir a la iglesia. Yo armo mi comunión en casa con el Señor, pero por algo el Señor instituyó la iglesia. Fíjense qué importante que reunirnos, porque tomamos la Santa Cena del Señor, tenemos parte con el Señor. No existe una persona que diga: no es necesaria la iglesia. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a tomar la Santa Cena? Para tener parte con el Señor. Tenemos que ir para relacionarnos con los hermanos, con otros hermanos cristianos. ¿Qué confraternidad vamos a tener con la gente del mundo si la gente del mundo no le conoce al Señor, no tiene compromiso con el Señor? Nosotros tenemos que tener confraternidad con gente que le conoce al Señor, incluso más crecido que nosotros.
Confundido cuando el pueblo del Señor queda confundido. ¿En qué sentido queda confundido? Que acepta lo malo como bueno. A pesar de que su conciencia le delata que en el lugar donde estaba yendo no era el lugar correcto, se quedan. ¿Por qué? Porque ya están entenebrecidos. Su corazón se entenebreció y se quedan ahí. Pero el Señor dice que hay mucha gente que está siendo, que no son llamados y que tienen mucha gente cautiva. ¿Por qué pasa esto? Ya lo habíamos leído la otra vez. Romanos 1:25. ¿Por qué hay mucha gente cautiva? Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, cambiaron la verdad del Señor por la mentira que ofrecen esta gente que no es llamada por el Señor. No nos dejemos engañar por gente que no es llamada, porque corremos el riesgo de ser destruidos por la falsedad que hay en los corazones de estas personas que no son llamadas por Dios. Obviamente que no dudamos que en su tiempo fueron llamados a la obra, pero hubo un momento que el camino estrecho, este camino angosto, le pareció demasiado, entonces se desviaron. Muchos se desvían no solamente con falsa doctrina, se desvían cuando no quieren obedecer la voluntad de Dios. Cuando se dejan corromper por levaduras. ¿Cómo por levaduras? ¿Cómo uno puede desviarse? ¿Cómo uno puede desviarse del camino angosto, de la puerta estrecha? ¿Cómo? Fácilmente. Cuando los deseos de la persona corrompen el Evangelio del Señor. ¿Y cómo es eso? Ejemplo. ¿Quién va a cantar? ¿Quién puede cantar en la alabanza? No, si no junta gente que no se cante tal canción. No porque no rinde. No porque acá el pastor permite que se cante si junta plata. Si no junta no se permite que cante. Por ejemplo, permitiendo el pecado en la casa de Dios también. ¿Cuántas veces los propios siervos nos dan el ejemplo a la gente? Entonces la gente dice, mira, yo me estoy yendo a una iglesia donde el pastor se separó de la esposa, pero ahora se casó con la secretaria. Y según él se justificó. Y no está tan mal, porque sigue llevando la palabra. Entonces la gente, ¿qué pasa? Su conciencia, su subconsciente le dice que eso no está bien. Pero como el líder se justifica, o sea, el que está a cargo de la iglesia se justifica, entonces la gente lo toma como el cristiano es crédulo, cree todo lo que le dicen. Pero siempre va a haber un remanente, por eso la Biblia habla de remanente, un remanente que guarda la santidad, que sabe lo que es andar en la justicia de Dios. Entonces, a decir, eso no es de Dios, no está bien. ¿Qué dijimos al principio? Que el Evangelio es confrontación. Entonces, ¿qué hace la persona? Eso no es de Dios. Va a pedir dirección de Dios y el Señor mismo le va a llevar, según Jeremías, lo que leímos recién, hacia el lugar donde tenga que ir la persona. Pero no nos dejemos, porque un poquito de levadura leuda toda la masa, un poquito de permitido, un poquito de adulterio, un poquito de fornicación, un poquito no es tan malo, no es tan así, estamos en otros tiempos, un poquito de un poquito lleva a la perdición a todo el cuerpo de Cristo. Obviamente que no hay que curiosear en los corazones de la gente, muchas veces hay desconfianza entre los hermanos, muchas veces entre los propios hermanos se miran con mala cara. Y dice, me parece que no es muy cristiano, habría que investigarlo. No es necesario curiosear en los corazones. ¿Por qué? Porque todos somos árboles plantados. Y a su tiempo vamos a dar fruto, sí o sí, por más que la persona diga, yo no quiero dar fruto. No, sí o sí va a dar fruto la persona. Sí o sí va a dar fruto. ¿Por qué? Porque tiene que verse lo que es la persona. No es que siempre el engañador
o la persona que pretende ocultar lo que verdaderamente tiene adentro va a permanecer así. En algún momento va a tener que dar el fruto de lo que lleva adentro. ¿Para qué? El Señor tiene que hacer la poda. Hay que separar el trigo y la cizaña. O sea que no hace falta la desconfianza en el cuerpo de Cristo. No hace falta eso. Hace falta orar y dejar que todo fluya a su tiempo. Que a su tiempo la persona va a dar su fruto. Si nosotros tenemos alguna duda de la persona, no hace falta. Hace falta solamente orar y decir, Señor, nosotros queremos estar en santidad, queremos entrar por la puerta estrecha, caminar por el camino angosto y dejar que Dios sea Dios y que la gente a su tiempo manifieste lo que tiene que manifestar. No hace falta señalar a los hermanos, hace falta esperar el tiempo propicio de Dios. Vamos a ir al Evangelio de Juan, porque es importante esto de que la persona dé fruto. Es muy importante que la persona dé fruto. Y dice la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 4 en adelante. Dice el Señor Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneciereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste dará mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecieseis en mí y en mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, el que no permanece en el Señor es cortado. Es la ley de lo que dice el Señor. Es la regla, la base. El que no permanece en el Señor, tarde o temprano va a dar fruto. Y tarde o temprano se va a ver lo que es ese ministerio. No puede permanecer el engaño, no pueden tocar las cosas de Dios y llevar el engaño a mucha gente. Lo que tenemos que hacer nosotros, que es orar, buscar verdaderamente un lugar donde se predique el Evangelio de la Gracia, donde se predique verdaderamente el Evangelio puro del Señor Jesucristo, y dejar que el Señor a su tiempo haga lo que tenga que hacer. Fíjense que fijémonos del Señor Jesucristo, muchas veces cuando a nosotros se nos acusa de algo, a veces con razón y a veces injustamente, en el caso del Señor injustamente, obviamente. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor guardaba silencio. Dicen alguna injusticia de uno, le salta la carne y quiere defenderse. Pero fijémonos el Señor cómo se manejó. El Señor ante Pilato guardó silencio. Y es lo más recomendable que uno puede hacer, guardar silencio. Ya nuestros ojos fueron sacadas las vendas, damos gloria a Dios por eso y seguir en el camino del Señor. Seguir creciendo en las cosas de Dios para llegar a ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y dejar que lo demás se encargue el Señor, que lo demás den el fruto a su tiempo que tengan que dar. No hacernos mala sangre, sino seguir creciendo en el Señor, no desconfiando de todo el mundo, seguir confiando que todavía hay hermanos verdaderos, seguir confiando que hay verdaderos pastores que dan su vida por las ovejas, que velan por las ovejas, bendecirlo, y los que no son llamados, decirle al Señor que den prontamente su fruto, así se dedican a otra cosa y no a engañar a la gente. Vamos a hacer una oración para cerrar esta palabra que era de los llamados. Señor Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te damos gracias por esta palabra del día de hoy. Y te pido, Padre, que lleves a todas las personas que alguna vez estuvieron en una congregación y que ahora están apartados. Y después de una larga pandemia, no sienten de volver a congregarse o están pensando. Te pido que toques sus corazones ahora en esta mañana y les haga volver en sí, Padre, que si no permanecemos en ti no daremos fruto. Y que si no damos fruto seremos echados al fuego. Por eso te pido, Padre, que estés obrando
y le dé convicción en los corazones para que sepan valorar, Padre Santo, la sagrada cena tuya, Padre, que tú instituiste, Padre. Te pedimos, Señor, que toque los corazones, lleva a tu remanente a donde tú lo quieras llevar, Señor Jesucristo, que prontamente estén en la iglesia, que vuelvan a reunirse con los hermanos en unidad, sea lo que sea que hayan pasado, y te damos la gloria y la honra porque para ti siempre las puertas están abiertas, Padre, siempre las misericordias son tuyas, Padre, y son nuevas cada día. Así que gracias, Señor, por esta palabra y que llegue a las personas que tengan que llegar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias por esta palabra. Espero que si no querías ir a la iglesia o si tenías algún conflicto, vuelvas prontamente a la iglesia y te vuelvas a reunir con los hermanos y a participar de la cena del Señor. Como les dije al principio, yo pertenezco a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, ubicada en José Hernández 384 en el barrio El Tambo, localidad de Isidro Casanova, a cargo del pastor Ramón Encina. Ustedes, si quieren, pueden ubicarnos en el canal de YouTube, La Última Trompeta, y ahí están todas las prédicas del pastor, con las enseñanzas que da el pastor, que es muy edificante para el cuerpo de Cristo. Así que bueno, tengan un bendecido día y continúa la palabra del hermano Nicolás. Bendiciones. Yo quiero una iglesia que